Para cerrar esta primera jornada nos acompaña desde Perú el profesor Raúl Humberto Feijó Cambiaso. También eh, aquí vale la pena referir que este vínculo con el profesor pues deriva también de este escenario, pero en esta ocasión bajo esa configuración primigenia de estudiantes en el año 2016. Y a partir de ahí también, bueno, se ha generado un vínculo que además ha permitido que el profesor Raúl pues forme parte también de este centro dirigiendo el capítulo de su país. A partir de este año ha asumido ese liderazgo y bueno, le damos la bienvenida en esta ocasión. Va a presentar la ponencia denominada El derecho a la objeción de conciencia, análisis comparativo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, Manuel, por la introducción, por las lindas palabras que has dado. Primero que nada, agradecerte a ti, Manuel Corado, por esta invitación. Como tú señalabas, tenemos una amistad de varios años cuando coincidimos en el curso de especialización de la Universidad de Pisa, ¿no? Y que justamente nos convoca para hacer homenaje al profesor Roberto Romboli, que debido a su carisma, a su cariño, a su rigurosidad académica nos ha inspirado a muchos jóvenes, ¿no? A poder dedicarnos a los derechos fundamentales, a la protección de derechos fundamentales y al derecho procesal constitucional. En mi caso, por ejemplo, creo que ha sido siempre una inspiración y bueno, por supuesto en ese curso conocer a grandes personas como el doctor Manuel Corado y por supuesto felicitarlo por tremendo congreso internacional que reúne a tantos ponentes de tantos países y poder seguir, como él decía, eh, reforzando esta calidad humana y estas relaciones, ¿no? El día de hoy, en realidad, tenemos la posibilidad de hacer una ponencia por tiempo un poco corto, pero en realidad es un trabajo de investigación que yo vengo trabajando hace buen tiempo, ¿no? Es mi tesis, y en realidad quería yo hacer algunas precisiones, algunas reflexiones con el público el día de hoy, tratando de introducir un poco el tema, viéndolo desde el punto de vista de lo que me inspiró a investigar sobre ello. Por supuesto, yo lo he visto desde el punto de vista de mi país, el Perú. Sin embargo, en base a mi experiencia en el Tribunal Constitucional de nuestro país, ¿no? He ido profundizando un poco más y justamente está relacionado a lo que conversaba hace un momento Humberto, ¿no? En el tema cuando señalaba que no se podía suspender las libertades de conciencia, de religión, de pensamiento, y justamente por ese lado es que quiero ir, y específicamente con una figura jurídica que es muy controversial, específicamente la objeción de conciencia. La objeción de conciencia en realidad es una figura que ha pasado por una gran evolución desde por mucho tiempo una gran resistencia a su reconocimiento, tal vez a través de los órganos de derechos humanos se ha empezado a hacer un avance, pero que en Latinoamérica recién poco a poco está comenzando a tener mayor fuerza, mayor validez, mayor debate, ¿no? Por lo menos en mi país, que es un país desde el punto de vista religioso muy fuerte, es la influencia de la Iglesia Católica, no ha habido gran debate sobre el tema, pero poco a poco estamos viendo que la realidad de América Latina va cambiando, ¿no? Que cada vez hay más personas que pertenecen a minorías religiosas, incluso que no pertenecen a religiones tradicionales, sino que tienen creencias o convicciones religiosas de diferente tipo, incluso personas que no tienen creencias religiosas, pero que tienen creencias tan fuertes para su vida, como por ejemplo los veganos, las personas que tienen ideas pacifistas, las personas que luchan por los animales, la ideología de género, etcétera, que no se basan en la religión, pero que guían, en cierto sentido, gran parte de la vida de las personas, ¿no? En tanto cómo se conciben ellos mismos, cómo conciben a los demás y cómo conciben al mundo que los rodea. En ese sentido es que yo justamente he querido profundizar sobre la objeción de conciencia, que prácticamente es una figura que busca ser una reacción de las personas a poder oponerse frente a un deber jurídico que puede provenir de una norma. Incluso la doctrina, hay un gran debate sobre la definición, pero lo he ampliado, ¿no? Por ejemplo, sentencias, actos administrativos, incluso actos de particulares, ¿no? Hay un deber jurídico que impone un comportamiento al individuo, y el individuo, eso puede generar ese comportamiento exigido, un conflicto de conciencia, debido a que sus creencias o convicciones van en contra de este comportamiento exigido, a tal punto que se genera un conflicto grave e insuperable, como señalado, vamos a ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que justifica que se le exonere
que se le exima, ¿no?, de cumplir con este comportamiento. Ello ha generado un gran debate, ¿no? Hay quienes dicen que esa figura en realidad lo que generaría es prácticamente dejar sin efecto los mandatos jurídicos, que las normas realmente no tengan valor, porque cualquier persona podría oponerse y decir, no, objeción de conciencia, yo no quiero cumplir con lo que se me exige como comportamiento. Sin embargo, vamos a ver que poco a poco la jurisprudencia internacional, porque el día de hoy lo que yo voy a hacer es en realidad una comparación entre los avances del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que venimos por el otro lado en el sistema interamericano de derechos humanos, ver cuáles han sido las pautas que se dan, porque obviamente tenemos que encontrar aquí un equilibrio. Por un lado, tenemos el respeto de los mandatos jurídicos por parte de las normas y otras fuentes de deberes jurídicos, y por otro lado también tenemos la conciencia de las personas, sus creencias, sus convicciones, sean tanto religiosas como no religiosas. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que ver es qué regulan los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Hacemos una revisión en realidad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la misma Convención Americana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, vamos a ver que en ninguno de estos tratados internacionales hay mención alguna a la objeción de conciencia. Sin embargo, si revisamos el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, vamos a ver que sí hay una regulación relacionada a la protección de la libertad de conciencia, de religión y de pensamiento. Y prácticamente su lectura nos permite establecer que se reconoce una doble dimensión a estos derechos, una dimensión interna y una dimensión externa. La interna, relacionada a la posibilidad de poder eh, cambiar nuestras creencias o convicciones. Y al mismo tiempo una externa relacionada a la manifestación de dichas creencias o convicciones. El objeto de protección en sí son las creencias o convicciones. En realidad, el término puede variar. En la traducción europea se ha utilizado el término convicción, en el sistema interamericano el término creencia, ¿no? Pero ¿qué nos dice? En realidad, una revisión de la doctrina, y ese tema también tiene grandes, diversas posiciones. Prácticamente lo que ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que las convicciones protegidas por la libertad de conciencia, el artículo 9 del Convenio Europeo, no son cualquier tipo de idea que no está en nuestra cabeza, sino que hay una distinción entre los conceptos de opinión, ideas y creencias o convicciones, ¿no? Las convicciones en realidad, como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia, son aquellas que han adquirido cierto grado de seriedad, de importancia, de coherencia, de relevancia, ¿no?, para la mente del sujeto, de forma que guían sus comportamientos. Y traicionarlos realmente conllevaría, traicionar esas convicciones sería un conflicto grave e insuperable para los individuos. Entonces, es el objeto de protección, y como les decía, tenemos por un lado esta dimensión interna que ha señalado ya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es en realidad una protección que es absoluta, no puede tener ningún tipo de intervención, porque estamos dentro, es un ámbito privado del sujeto, donde nadie en realidad podría intervenir, no se podría hacer ningún tipo de limitación. Por eso muy bien nos decía Humberto que prácticamente no es posible restringir este derecho. Sin embargo, aquello que sí puede ser restringido es su dimensión externa, la manifestación, que en el Tribunal Europeo, por ejemplo, ha señalado, ¿no?, de que justo en base al convenio, hay ciertos comportamientos, como puede ser la enseñanza, la expresión de las creencias religiosas o no religiosas, el, el culto, etcétera, ¿no? Comportamientos de acuerdo a estas convicciones que son centrales para nuestra vida. Y puede tener esto limitaciones claramente, porque puede ser que haya un conflicto con otros derechos fundamentales, como puede ser de repente la seguridad pública, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, el caso de las burkas, ¿no? En Francia, ¿no? Han sido casos de gran controversia, ¿no? Pero en realidad también tenemos que tomar en cuenta que aquí estamos frente a una figura específica como la objeción de conciencia, que desde mi punto de vista podría ingresar ahí. ¿Y cuáles son las fuentes para ello? Que tenemos un pronunciamiento, por ejemplo, desde el año 1993, ¿no?, donde el mismo Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalaba que se puede reconocer la objeción de conciencia, pero ojo, solamente frente a oponerse frente al servicio militar obligatorio, eh, prácticamente un derecho derivado de la libertad de conciencia, ¿no? Lo señalaba así el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y establecían que justamente en ese sentido, teniendo una igualdad entre creencias religiosas y no religiosas, los estados, si es que lo habían reconocido en su legislación interna, tenían la obligación de respetar esta objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Ese es un primer antecedente, ¿no? Por el otro lado,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mostrado por largo tiempo una gran resistencia al reconocimiento de la objeción de conciencia, ¿no? Para ello podemos ver que gran parte de sus casos, en realidad, cuando tenían un pedido, se alegaban las víctimas, ¿no?, de que se había vulnerado su objeción de conciencia, el Tribunal Europeo lo que hacía normalmente era resolver el caso con la intervención de otros derechos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero no abordaba el caso de la objeción de conciencia. Y por mucho tiempo hubo esta evasión, ¿no? Algo que sí fue positivo fue que en el año 2000 se publicó, ¿no?, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, ¿no?, que es un documento internacional, que ahí sí se reconoció por primera vez la objeción de conciencia, ¿no? Sin embargo, todavía la jurisprudencia del tribunal se mostraba resistente a ese reconocimiento, y es recién en el año 2011, con el caso Bayatán contra Armenia, donde por primera vez se reconoce la objeción de conciencia, ¿no? Haciendo una revisión de lo que dice exactamente la sentencia, ¿no?, en su fundamento 110, establece que el tribunal advierte que el artículo 9 no hace una referencia explícita a un derecho a la objeción de conciencia, lo que les mencionaba. Sin embargo, considera que la oposición al servicio militar, cuando está motivada por un conflicto grave e insuperable entre la obligación de servir en el ejército y la conciencia de una persona en la que sus convicciones, sinceras y profundas, de naturaleza religiosa u otra, constituyen una convicción que alcanza un grado suficientemente fuerte, serio, coherente e importante para implicar las garantías del artículo 9. ¿Qué nos dice prácticamente esa sentencia? Reconoce la objeción de conciencia, no como un derecho que es un derecho humano que debe ser respetado por todos los estados, pero sí establece que a partir del artículo 9, la libertad de conciencia, se puede derivar esa protección de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, ¿no? Y establece justamente que es un conflicto, ¿de qué tipo? Como yo le señalaba, grave e insuperable, pero que no se puede basar en cualquier tipo de pretexto, capricho, no, sino que tiene que haber tras una convicción que sea sincera y profunda, y que cumpla justamente con lo que yo les comentaba, que alcanza cierto grado de fuerza, seriedad, coherencia e importancia en la mente del sujeto. No puede ser frente a una simple opinión o idea, sino que es algo que ya está consolidado, que ha sido ya confirmado por el individuo, por el sujeto, y que ya es parte de su vida, ¿no? Y que traicionarlo generaría un conflicto realmente grave e insuperable, ¿no? Este reconocimiento justamente del Tribunal Europeo se basó en la doctrina del instrumento vivo, y señaló que justamente basándose en este reconocimiento, ¿no?, que yo les mencionaba sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prácticamente esto inspiraba a que ya hubiera un reconocimiento. Sin embargo, nuevamente, como les señalo, no es que haya dicho es un derecho nuevo, no. Pero sí estableció que a partir del artículo 9, la libertad de conciencia, la libertad de religión, permitían derivar esta objeción de conciencia, ¿no?, del servicio militar obligatorio. Esto ha conllevado que posteriormente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insista, ¿no?, en ir perfilando lo que se denomina la objeción de conciencia. En realidad siempre vamos a ver frente a los casos contra el servicio militar obligatorio. No se ha ampliado todavía a otros casos, pero podemos resaltar algunos elementos que han ido destacándose. Por ejemplo, en el caso Adian y otros contra Armenia, que es del año 2017, podemos ver que justamente se reconoció, era el caso de un testigo de Jehová, esto es importantísimo, olvidé mencionarlo. En el caso de Bayatán contra Armenia, al igual que en este caso Adrián y otros contra Armenia, se trataba de testigos de Jehová. Estamos hablando de, en este caso, convicciones religiosas. Y esto se repite en gran parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Casi todos los casos que ha resuelto han sido sobre casos de testigos de Jehová, o sea, creencias religiosas. Y en el año 2017 tuvimos este caso de Adrián y otros contra Armenia, donde el tribunal señaló la importancia de un servicio sustitutorio correcto en los estados, ¿no? De forma de que si un estado legislaba la objeción de conciencia y establecía un servicio sustitutorio para no tener que realizar esta obligación que le generaba este conflicto, ese servicio sustitutorio tenía necesariamente que cumplir con ciertas características. En primer lugar, no podía ser una labor mucho más gravosa que realizar el mismo servicio militar obligatorio, porque justamente eso podía generar que desaliente a las personas a ejercer su objeción de conciencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se podía ver que habían legislado Armenia, después del primer caso de Bayatán, de que se permitiera, ¿no?, el servicio sustitutorio, pero establecía al mismo tiempo que en vez de 24 meses fueran 42 meses. Lo hacía más largo.
Al mismo tiempo, ello se hacía con un uniforme militar y era ordenado y establecido toda la organización y supervisión por personal militar. Esto generó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalara que en realidad esto no era un servicio sustitutorio adecuado y estableció que había responsabilidad del Estado armenio, ¿no? Del mismo modo, también podemos encontrar importantes avances en el caso Papavasilakis contra Grecia, que fue publicado en el año 2016, donde también se consideró que Grecia no había cumplido con lo establecido por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque las entrevistas para determinar si nos encontrábamos frente a un objetor de conciencia, justamente lo que había buscado Grecia era establecer un procedimiento que permitiera determinar si esas convicciones que alegaba, ¿no?, el objetor de conciencia, realmente eran o no eran, cumplían estas características, ¿no?, que señalábamos, que tuvieran ese grado de fuerza, seriedad, profundidad, ¿no? Y pudo determinar en esas entrevistas, en realidad, señalaba que era importantísimo que se mantuviera la imparcialidad y la independencia del panel que iba a evaluar. En ese sentido, estableció la necesidad que fuera conformado por mayoría civil y no militar, cuando nos encontrábamos discutiendo sobre la objeción de conciencia militar, ¿no? Específicamente en este caso, se pudo establecer que si bien formalmente señalaba que el panel era de 5 personas, 3 civiles y 2 militares, al final se declaró enfermo uno de las personas, uno de los civiles que iba a ser parte del panel de entrevista, y la mayoría fue militar. En ese sentido, consideró que esto iba contra la imparcialidad e independencia, y por lo tanto, destacó esta necesidad de que cuando se haga un procedimiento se mantengan estas garantías procesales, pero al mismo tiempo en este caso declaró que Grecia no había cumplido con esta exigencia del artículo 9 del Convenio Europeo. Y un último caso que también quería destacar, es un caso muy reciente, es el caso de Aguilev contra Rusia, que se ha publicado hace muy poco, en marzo del 2020, donde justamente, como yo les adelantaba hace un momento, la mayoría de casos que ha sido resuelto por el Tribunal Europeo han sido sobre testigos de Jehová, creencias religiosas. Sin embargo, este es el primer caso que podemos ver, imagínense, en el año 2020 recién, donde hablamos de creencias no religiosas. El señor de Aguilev, en el Estado ruso, él también se quería oponer a el servicio militar obligatorio, pero él se basaba tenía convicciones pacíficas, pero no se basaba en ninguna religión. Él señalaba de que él era una persona que tenía un trabajo fijo, que venía trabajando y estudiando, pero que estaba en contra de cualquier tipo de acto violento, ¿no? Lo que estableció, en Rusia sí se realizó también un panel de investigación, ¿no?, para entrevistarlo en este caso, y al final lo que dijo el Tribunal Europeo fue que en este caso no había vulnerado Rusia ningún tipo de derecho, ni el artículo 9 del Convenio Europeo, porque el señor Diaghilev no había realmente probado, acreditado, tener estas convicciones y este conflicto de conciencia, ¿no?, grave e insuperable, ¿no? Había solamente ofrecido como medio probatorio una carta de recomendación de su jefe que había llevado algunos cursos sobre temas pacíficos, ¿no? Pero realmente no tenía estas pruebas de un comportamiento que demostrara, ¿no?, realmente estas creencias o convicciones no religiosas, pero que le generaban este conflicto de conciencia. Esto nos demuestra, podemos reflexionar al final de estos avances del Tribunal Europeo, que tenemos realmente un avance hacia un reconocimiento de la objeción de conciencia que debe respetar garantías procedimentales, ¿no?, con una independencia, con una imparcialidad, y que también es necesario, hasta cierto punto, acreditar que estas convicciones realmente son reales, son sinceras, y que se genera realmente un conflicto grave e insuperable frente a este cumplimiento que nos exige el deber jurídico y que queremos incumplir, ¿no? Estos avances en el sistema interamericano no están. Una revisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos puede hacer ver que no hay ninguna sentencia hasta el momento donde se haya abordado el tema. Lo único que vamos a encontrar es un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, en el caso Daniel Salivera contra Chile, el año 2005. Estamos hablando antes de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se reconoció la objeción de conciencia. Pero un gran problema es que en esta sentencia se reconoce efectivamente la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, y esto lo hace la Comisión Interamericana de una lectura conjunta, ¿no?, del artículo 12 de la Convención con el artículo 6.3 de la Convención. El artículo 6.3 nos dice que no constituye trabajo forzoso obligatorio de servicio militar,
Y en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el Servicio Nacional que la ley establezca en lugar de aquel. Entonces, a partir de una lectura conjunta con el artículo 12, que establece el reconocimiento de la libertad de conciencia y de religión, de forma muy parecida al convenio europeo que he señalado, consideró que efectivamente se podía reconocer una opresión de conciencia al servicio militar en nuestro país, en nuestro continente, ¿no? En América Latina. Sin embargo, señaló que solamente eso se podía aplicar a los países que lo hayan reconocido a nivel interno. Entonces, no es que se derivara automáticamente o obligatoriamente del artículo 2 y 6.3, sino que dependía de cada país su reconocimiento. Esto llevó en el caso concreto, en su informe, estableciera que Chile no había vulnerado ningún artículo de la Convención Americana, porque en realidad al no haberlo regulado, prácticamente no establecía ningún tipo de incumplimiento, ¿no? En ese sentido podemos ver que estamos muy lejos en el continente americano, ¿no? De realmente tener estos avances que tenemos ya en Europa. Posiblemente porque todavía no hay esta ola migratoria que podemos ver en Europa, pero que como yo les señalaba al comienzo de esta exposición, poco a poco estamos evolucionando, aumentando la cantidad de personas que de repente teníamos América Latina una gran influencia de la Iglesia Católica de repente por la conquista, ¿no? Por cómo se vivió el tema de hace muchos años, pero podemos ver en realidad aquí esta diferencia, ¿no? Yo creo que ya para concluir nada más, establecer de que podemos verificar cómo faltan muchísimos avances en el continente americano para seguir evolucionando a reconocer esta figura como la opresión de conciencia. En mi caso, en el Perú, tenemos una regulación que solamente protege creencias y convicciones religiosas, y esto genera grandes problemas y prácticamente un cierre de las puertas a la tutela de creencias de religiones minoritarias y también de creencias no religiosas. Las personas ateas o agnósticas no podrían, en nuestro caso, poder solicitar una objeción de conciencia. En Colombia, por ejemplo, hay importantes avances, donde ya la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido, ¿no?, procedimientos y también la necesidad de reconocer creencias o convicciones que sean sinceras, profundas, no serias. Entonces, solamente en este caso yo quería hacer esta introducción a este tema, hacer énfasis en esta comparación, donde falta todavía mucho por avanzar y mejorar en nuestro continente. Y ojalá que también ustedes en sus países puedan investigar, ver que realmente en cada país es diferente cómo le toca el tema, pero sí es una tarea pendiente de buscar una verdadera protección, de forma que todos podamos comportarnos de acuerdo a nuestras convicciones, sean o no religiosas, de forma igualitaria y sin discriminación. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Manuel Corado por la invitación, al Centro Interamericano por este gran congreso internacional, y por supuesto a este homenaje al doctor Roberto Romboli por su apoyo y su inspiración para los jóvenes que nos dedicamos a derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Y bueno, de esta manera vamos a cerrar esta primera jornada de nuestro congreso. Les invitamos a conectarse de nueva cuenta a las 17 horas de la Ciudad de México. Recuerden, tienen un segundo link para esta segunda sesión para que no vayan a tener alguna confusión en este sentido, de tal manera que tenemos un descanso aproximadamente de hora y media. Nos vemos más tarde. Raúl, un abrazo fuerte hasta Perú. De igual manera, muchas gracias y saludos a todos. Nos vemos.